Ejercicio 16a. Empecemos notando que el dominio de f son los reales, ya que tenemos un polinomio que no tiene restricciones multiplicado por una función que tampoco tiene ninguna restricción. Bien, entonces, para hallar la derivada vamos a usar la fórmula que ya usamos un montón, que si queremos derivar dos funciones, entonces la derivada es la derivada de la primera función por la segunda más la primera función por la derivada de la segunda función. Entonces, f', ¿qué es? Si derivamos x, nos queda 1 por la segunda función, que es e a la x sobre 2, más la primera función sin derivar por la segunda derivada. Y derivar e a la x, usamos regla de la cadena y es, si tenemos e a la fx, su derivada es e a la fx por la derivada de f de x. En este caso tenemos que derivar x sobre 2, por lo que nos queda e a la x dividido 2 más x por e a la x dividido 2 por 1/2. Es decir, si sacamos factor común e a la x dividido 2, nos queda 1 más x dividido 2. Bien, ahora para hallar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, necesitamos encontrar los puntos críticos de f'. Es decir, buscamos los x tales que f' de x sea 0. Bien, entonces queremos que 0 sea igual a e a la x dividido 2 por 1 más x sobre 2. Y acá que tenemos e a la algo siempre es positivo. Por lo tanto, como no va a ser 0, si queremos que e a la x sobre 2 más 1 más x sobre 2 sea 0, lo que significa es que tiene que suceder que 1 más x sobre 2 tiene que ser 0. Pasamos el 1 a la derecha, pasa restando y nos queda que x dividido 2 tiene que ser igual a menos 1. Por lo tanto, x tiene que ser igual a menos 2. Bien, este es nuestro punto crítico. Bien, ¿qué pasa entonces? Veamos. Nosotros tenemos, por un lado, que x tiene un punto crítico, tiene un punto crítico en x igual a menos 2, vale 0. Lo que tenemos que ver es qué sucede a la izquierda de f' en menos 2 y qué sucede a la derecha de f' en menos 2. Bien, entonces veamos. F', por ejemplo, en menos 3, ¿cuánto da? Es e a la menos 3 medios por 1 menos 3 medios. Bien, este término dijimos que siempre es positivo. Ahora 1 menos 3 medios es menos 1 medio, que es negativo. Por lo tanto, todo es un número positivo por un número negativo y el resultado es negativo. Es decir, la función f decrece a la izquierda de menos 2. Y si evaluamos f' en 0, por ejemplo, que está a la derecha de 2, que nos queda e a la 0 por 1 menos 0. Esto es 1, que es positivo. Por lo tanto, la función f crece a la derecha de menos 2. Bien, entonces, el intervalo de crecimiento, que va desde menos 2 hasta más infinito. El intervalo de decrecimiento va desde menos infinito hasta menos 2. Y en menos 2, ¿qué tenemos? La función viene decreciendo y después empieza a crecer. Por lo tanto, tenemos un mínimo en menos 2.